Ventana al Mundo, un programa extremadamente especial donde inicia la historia de la ciudad de Santo Domingo. Hoy, Ricardo Sánchez Columna nos cuenta cómo nace la ciudad de Santo Domingo, pero solo aquí, en Una Ventana al Mundo. Estoy muy contenta porque yo diría que ese es uno de los programas más importantes que nos da a conocer a sí mismo como Una Ventana al Mundo. Mira, esta entrevista ha sido la mejor que me han hecho en mi vida. De verdad me encanta esta entrevista. Yo te felicito a ti. Que esta ha sido para mí una de las entrevistas más especiales. Nadie había venido a mi casa a hablar de mi vida. Señores, sin lugar a dudas, una de las mejores entrevistas que me he realizado así. Una Ventana al Mundo con mi hermano Edward Ramírez. Yo quiero darte las gracias a ti por la entrevista. Creo que nunca me habían hecho algo desde el corazón. Una Ventana al Mundo desde donde inicia lo que es la República Dominicana realmente. Específicamente, hoy, Pate Palo nos abre las ventanas de este que es un especial de arquitectura específicamente. Hoy vamos a hablar de cómo inicia el desarrollo de lo que es hoy día la ciudad capital, Santo Domingo. Pero ¿por qué Santo Domingo? ¿Y por qué de Guzmán? ¿Y por qué tanta historia alrededor de estas murallas que nos envuelven hoy en lo que es la zona colonial? Para hablar de todo eso, tenemos con nosotros en compañía a Ricardo. Ricardo, que viene, vamos a decir que su vida le trajo una columna y él decidió ser arquitecto. ¿Cómo tú estás, Ricardo? Gracias, muy bien, gracias, estoy muy bien y un placer haber sido invitado a este programa. Me llena de mucho orgullo de personas que tengan la inquietud de manifestar lo que fueron la génesis de nuestra ciudad de Santo Domingo, tan querida por todos nosotros. Ricardo Sánchez Columna, dime una cosa, ¿cómo y en qué momento Ricardo decide ser arquitecto? Bueno, el ser arquitecto, yo vengo de una familia de profesionales dedicados a la ingeniería, a la arquitectura. Los Sánchez Córdoba fueron profesores en la UAS, y ingenieros, arquitectos, y desde muy pequeño yo mostré mucha inclinación a la arquitectura y a todo lo que sea las artes y el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de los espacios arquitectónicos. Me eduqué en la Universidad Nacional Pedro Enrique ¿Ellos te Ureña. influyeron entonces? Sí. Sí. Sí, claro que sí. Los tíos influyeron en gran parte a ese amor que ya yo venía teniendo desde muy joven, desde muy pequeño, por el tema de la arquitectura. Qué bien. ¿En qué momento tú le dices a tus padres que te vas a dedicar a la arquitectura? ¿O tú tuviste algunos inicios, pintabas, dibujabas? ¿Cómo fue eso? Desde muy pequeño dibujaba, pintaba. Tengo una anécdota muy interesante. Mi hermano una vez necesitaba que le hicieran unos dibujos de anatomía y yo se lo hice y a él le ofrecieron una beca a México. ¿Qué estudiaba tu hermano? Estudiaba ingeniería civil. Pero fue en el colegio que a él le tocó hacer unos dibujos de anatomía y alguien lo vio, le gustó mucho y le ofrecieron hasta una beca para ir a estudiar dibujo a México. Y él se vio en apuro y realmente fui yo que los ejecuté. O sea que hubo ahí la intención de ser bueno por tu hermano, pero fuiste tú. Pero fui yo, claro. Una cosa, Ricardo, en el momento que tú decides estudiar arquitectura, ya sabemos que fuiste influenciado, vamos a decirlo de esa manera, por la familia, por tus tíos, por tradición, claro. ¿Verdad? Pero ¿qué te gustaba en ese momento de la arquitectura? ¿Qué te empujó a estudiar la arquitectura? Siempre algunos se inclinan por el interiorismo o lo que es la construcción. ¿Qué te motivó a ti? A mí me motivó el manejo de los espacios.
yo veía cómo se podía moldear el espacio. El espacio es un concepto muchas veces etéreo, pero es real. Espacio largo, ancho, profundidad, tiempo, recorrido, posición en el espacio. Entonces, la universidad, y específicamente en manos del arquitecto Pedro José Alfonso, que nos orientó desde el inicio hacia manejar estos temas de la arquitectura, entendiendo que la arquitectura va más allá del simple hecho de producir un albergue para el ser humano, se va más allá de eso y cae básicamente en el manejo y la estructuración de los espacios. Cuando digo espacio, yo me refiero al espacio micro y al espacio macro, que sería la ciudad. La ciudad es la casa grande. El espacio llevado a su máxima expresión es la ciudad. Donde cohabitamos todos. Cohabitamos todos, convivimos todos y se dan las mismas relaciones que se da en una vivienda. Entonces, ese tipo de manejo lo hicimos. Nos hemos dedicado no solamente al espacio arquitectónico, sino también nos hemos dedicado al interiorismo, porque la arquitectura es todo. ¿Qué te motiva al interiorismo? ¿Fue casualidad o a ti te apasiona el interiorismo? A mí me apasiona el interiorismo porque es la culminación del manejo del espacio, del detalle, de la especialización de ese manejo, de ese espacio, de cómo tú llegas al final a través del detalle, de los colores, de todo que interviene incluso en los sentidos del ser humano. La parte psicológica. En la parte psicológica del ser humano, ¿Y obviamente. cómo influyen los colores en la gente? ¿Cómo tú manejas la ergonometría del mobiliario? Y todo eso influye en lo que es el interiorismo. Una pregunta. En el momento que tú llegas a la universidad, volviendo a tus inicios, ¿qué profesores influyeron en ti? Bueno, fueron muchos profesores. Yo te puedo hablar por mí, o sea, sé que en mí hubo mucha influencia de unos específicos profesores, pero en ti. Bueno, en el caso mío específicamente, tuve la gran suerte de que cuando ingresé a la universidad, Pedro Enrique Ureña, UNFU, todos los profesores se habían ido a hacer maestría a los Estados Unidos. Ellos venían, e incluso en el caso del arquitecto Atilio León, que se fue a Italia, también venían con unas ideas muy revolucionarias. La arquitectura comenzaba ya a cambiar, a salir un poco del racionalismo clásico para ya entrar en un modernismo mucho más alegre, un modernismo muchísimo más fresco. Y esos profesores vinieron con unas ideas fabulosa. Ya la enseñanza de la arquitectura no era el rigor que se hacía en los años 50, 60, ya era una arquitectura mucho más enfocada al ser humano, mucho más humanista. Mucho más humanista, y entonces esas ideas... podría decir más plástica. Más plástica y más de lo que le había comentado del manejo de los espacios. Por ejemplo, profesores como Pedro José Alfonso, que lo mencioné al principio, profesores de la talla de Toby Valdés, de Miguel Vila, aunque no fue profesor mío, pero seguíamos bastante de cerca. En la parte de Radamés Díaz Torres, y profesores como Atilio León, que lo mencioné, profesores como Jochi Veras, hubo una gran playa de profesores que óyeme, Lilian Medina fue profesora mía, y ya en el campo del manejo de la historia, del arte y de la arquitectura, no puedo dejar de mencionar a dos pilares que fueron el arquitecto Eugenio Pérez Montaz y el arquitecto César Iván Félix Iglesias. De la familia. Que obviamente son profesores que manejan estos temas con una profesionalidad tremenda y una maestría tremenda. Sus clases eran básicamente templos de conocimiento y cátedras reales. Y bueno, tuvimos esa suerte de pasar por ese tamiz de profesores que en ese momento venían con ideas muy renovadas sobre la arquitectura, en otra visión muy clara, muy humanista, pero muy interesante.
de la historia nuestra en República Dominicana, de los grandes arquitectos que hemos tenido, ¿de cuáles tú te nutres? ¿De cuáles tú has tenido que tú dirías, eso lo pude haber hecho yo? ¿O eso se parece a mí? Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de Guillermo González por el racionalismo. En el plano local, ¿no? Obviamente, Guillermo González, pero la parte que más me impresionó a mí de la arquitectura fue la construcción o los primeros diseños que hizo Mickey Vila en vivienda. A mí me impresionaba mucho, me impresionó tremendamente a nivel del segundo año de arquitectura el manejo que el arquitecto Vila hizo sobre Industria Anigua en la avenida San Cristóbal, porque en él yo resumía como todo lo que yo entendía que era el espacio arquitectónico, el manejo de la luz, el manejo sabio de los espacios, el manejo de la articulación de esos espacios y de cómo esos espacios le daban respuesta humana a una actividad tan importante como era el manejo administrativo de una empresa. A mí me ocasionó un golpe muy fuerte y punto de inflexión, si se puede decir, ese manejo de los espacios y cómo la maestría con que Miguel Vila manejaba el detalle. Nosotros fuimos también alumnos del arquitecto Apolinar Perdomo, que fue coprofesor en cuarto o quinto semestre, del arquitecto Donald Barber, que tenía una capacidad tremenda para el tema de manejo de la presentación, de los temas de presentación, de cómo tú podías expresar esos espacios, tú lo podías presentar gráficamente de una manera. Él era egresado de la Universidad de Arizona y Donald Barber obviamente también tuvo influencia. Nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa ya vamos a entrar de lleno aquí en la ciudad colonial, cómo realmente inicia nuestro país, nuestra ciudad, pero solo aquí, en Una Ventana al Mundo.